Dios le bendiga en esta mañana a todos. Amén. Una bendición estar nuevamente en la casa de Dios. Que teníamos ya como 3 meses, Giovanni, que no veníamos a la iglesia. Teníamos un tiempo y nunca como ahora me acordaba yo de las palabras de David que decía: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Gloria a Dios. Porque cuánta falta nos hacía o nos hace, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Dios bendiga a los jóvenes que están aquí en esta mañana, como decía Kenny. Y para mí es un privilegio, un gran gozo poder llevar la palabra a los que estamos de 40 años para abajo, ¿verdad? Una bendición. Yo quiero en esta mañana que tomemos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1 al 3. Yo quiero hablar bajo el tema el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Hebreos 11, 1 al 3. Se pueden poner de pie si son tan amables para leer esta palabra y luego se pueden sentar. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Pueden sentarse en este momento. Hubo un predicador que estuvo entrevistando a un trapecista. Todos ustedes saben lo que es un trapecista, ¿verdad? Son esta gente que van al circo y se suben sobre una soga y hacen muchísimas piruetas y malabares ahí arriba. Y el predicador le preguntó y le dijo: pero si ustedes son tan buenos haciendo esa pirueta, ¿para qué necesitan la red abajo? Y el trapecista le dijo: la red tiene 2 funciones. Primero, que si nos caemos no nos vamos a morir, porque sabemos que hay una red abajo que nos va a sostener. Y segundo, nos permite hacer más cosas ahí arriba. ¿Por qué? Porque nos da la confianza de que si nos caemos tenemos lo que nos va a soportar. Entonces esa red, así es la fe. La fe nos permite a nosotros hacer cosas grandes para Dios, porque sabemos que tenemos quien nos va a sustentar si nos caemos. Amén. Entonces la fe funciona de esta manera. La fe es lo que nos da a nosotros la seguridad de que Dios está con nosotros. Y que no importa lo que nosotros atravesemos nuestras vidas, Dios siempre va a ser esa red que nos va a sustentar en medio de cualquier situación. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros siempre encontramos que Dios honra la fe radical. O sea, Dios honra a aquel que le cree a Dios por encima de todas las cosas. Por ejemplo, cuando Noé fue llamado a construir un arca, era un tiempo que ni siquiera llovía. Sin embargo, él obedeció por la fe a Dios y mucha gente se salvó. Cuando Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de los muros de Jericó, ellos lo hicieron por la fe y los muros cayeron. Cuando Moisés llevaba más de 1 millón de gente adulta, más niños, a través del desierto que se vio frente al Mar Rojo, Dios le dijo: ¿por qué tú clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se muevan y extiende tu vara sobre el mar por la fe. Y aquel mar, dice la palabra de Dios, que se abrió. Pero también en los tiempos de Jesús vemos que una mujer, solamente con tocar el manto de Jesús, fue sanada por la fe. Bartimeo gritando en el camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo por la fe de él. Quiere decir que la fe funciona en todo momento. Y Dios honra a aquellos que le creen. La religión tradicional nos enseña a nosotros que ganamos el favor de Dios
haciendo buenas obras, haciendo cosas para ganarnos el favor de Dios. Pero la Biblia lo que enseña es que Dios se agrada de aquel que le cree. Este mismo capítulo de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que no importa lo que yo haga para tratar de agradar a Dios, si no tengo fe, Dios no se agrada de eso. Hay gente que dice, pero hay tanta necesidad en el mundo y Dios a veces vemos como que quizá no hace nada. Inclusive esta pandemia decimos, pero si Dios con un soplo se lleva el virus, ya se resolvió el problema. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por la fe. Dios se mueve a través de aquellos que le creen al Señor. Entonces, en estos 3 versículos que leímos, nosotros encontramos algunos fundamentos de lo que es la fe. Este capítulo de la Biblia es el capítulo por excelencia que explica lo que es la fe. Algunos le dicen que es el salón de la fama de la fe. Entonces, en el primer versículo dice el apóstol, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es la sustancia. La sustancia en el griego viene de una raíz que significa éxtasis, que significa el lugar. El lugar es un pilar sobre el cual se colocan otras piedras. Quiere decir que la fe es el primer fundamento del creyente. Y sobre esa fe, entonces tú construyes las otras cosas que tú necesitas. Yo no hago nada con tener un talento, por ejemplo, para alabar a Dios, si no tengo fe. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted oye una canción cristiana en la voz de un cantante inconverso y la canción no se oye igual cuando la canta un cantante cristiano. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Solamente uno se ha dado cuenta. El que no se ha dado cuenta, que tenga cuidado. ¿Por qué la canción en la voz de un cantante inconverso, aun siendo las mismas letras, no se siente igual? ¿Sabe por qué? Porque al inconverso le falta el fundamento de la fe. Porque aunque él dice la palabra de la canción, no la cree en el corazón. Por lo tanto, esa palabra va vacía, no tiene unción, no tiene poder, no tiene la sustancia de Dios. Pero el cantante que la canta y la cree, el Espíritu Santo unge esa palabra y a través de la fe esa palabra puede impactar a los que la escuchan. Gloria a Dios. Entonces la fe es el fundamento sobre lo que se construye en nuestras vidas como creyentes. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Esta es una parábola que muchos de ustedes conocen. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿dónde? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo no sé si usted notó en esta palabra que leímos, que lo mismo que le pasó al que fundó la casa sobre la roca, fue lo mismo que le pasó al que la fundó sobre la arena. No fue nada diferente. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, soplaron grandes tempestades, y la casa que tenía fundamento permaneció. Hay gente que dice, pero yo pienso que por ser cristiano hay cosas que a mí no deberían pasarme. Por ejemplo, nosotros que somos creyentes deberíamos estar vacunados contra el coronavirus, ¿verdad? Porque le creemos a Dios. Pero ¿sabe qué? La fe no funciona así. ¿Por qué? Porque esta palabra nos enseña que lo mismo que le pasa a aquel que tiene fundamento es lo mismo que le pasa a aquel que no la tiene. ¿Dónde está la diferencia? En la respuesta que da cada uno a las mismas situaciones.
El que no tiene fe, el que no tiene fundamento, cuando viene el temor, cuando viene la enfermedad, cuando viene la desesperación, dice la palabra que se derrumba. Pero el que tiene fundamento, el que cree en el Señor, el que tiene su fe fundamentada en Cristo, viene todo lo que venga y ¿sabe qué? Se mantiene firme, se mantiene fiel, se mantiene sin moverse. Su casa no se cae porque tiene el fundamento de la fe. Yo no sé quiénes me están entendiendo en esta mañana. Hay mucha gente que cuando comenzó esto, yo decía, pero ¿dónde está la fe de ellos? Porque ciertamente todo el mundo está afectado por esto. La diferencia es que nosotros que tenemos al Señor, que tenemos la red debajo, oh gloria a Dios, que tenemos la confianza en Él, respondemos diferente. Yo no sé quién me está entendiendo. A las mismas situaciones de la vida, el que tiene un fundamento firme responde diferente a aquel que no lo tiene. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? Porque nosotros tenemos un fundamento firme. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros tenemos el deseo de adorarle a Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, lo importante es el fundamento. Si no hay fundamento, todo lo que se haga por encima, en cualquier momento se va a caer. Lo más importante en una construcción es el fundamento. Entonces, lo que hace la diferencia en nosotros con aquellos que no creen es el fundamento que tenemos de nuestra fe. Nuestra fe tiene validez. ¿Por qué tiene validez nuestra fe? Porque no es la fe en sí misma lo que funciona, sino es el objeto de nuestra fe. ¿En quién nosotros creemos? Hay gente que dice, las personas tienen que creer en algo, en lo que sea. No, eso no es así. Las personas tienen que creer en Cristo. Porque la fe por sí sola no funciona. Lo que funciona es cuando la fe tiene un fundamento válido. En nuestro caso ese fundamento se llama Jesucristo, que dice la Biblia que vive y reina por los siglos de los siglos y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oiga lo que dice un teólogo aquí, dice: nuestra fe no crea la realidad, pero se basa en la realidad del gobierno y el poder de Dios. Es por esta fe desatada en la historia, por la acción fiel de los profetas y creyentes, que Dios ha traído milagros sobre las naciones y sobre la historia. Si Dios lo dijo y nosotros lo creemos, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo y nosotros lo creemos, Él lo va a hacer. No porque nosotros vamos a crear con nuestra fe, sino porque ya Él lo creó. Ya Él lo dijo. Y cuando nosotros nos movemos sobre su palabra, entonces ocurren los milagros. En Hebreo 11, capítulo 1, hay una traducción que dice: la fe nos asegura las cosas que esperamos y nos convencen de la existencia de cosas que no podemos ver. La fe nos asegura las cosas que esperamos y nos convence de aquellas cosas que no podemos ver. Quiere decir que nuestra fe no está limitada por lo invisible, porque aunque nosotros no lo veamos, sabemos que Él existe, que Él es real y que Él está ahí. Y lo más importante es que nosotros podemos sentir al Señor. No solamente creerlo por la fe, sino que Él premia esa fe dándonos su presencia en medio nuestro. Entonces la fe es el acto de compromiso por parte del creyente, mientras que la esperanza es el estado mental que posee. Yo espero en Él porque yo le creo a Él. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo espero en Él porque yo le creo a Dios. Y no importa las circunstancias que veamos en la vida, el que le crea a Él está seguro. Está seguro. Porque no hay otras manos más seguras
donde estar que en las manos de Cristo. Pero usted me dirá, pero hermano, pero es que el mundo se comporta de una manera diferente. Obviamente, ¿sabe por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede percibir la fe. ¿Por qué no la percibe? Porque él la ve como que es una cosa de loco. Hay gente que dice hoy, pero ¿cómo es posible que van ahí esta gente a una iglesia de que adorar a Dios cuando hay un riesgo de contaminarse? Eso es lo que dice el mundo. Pero sin embargo van y se meten a un supermercado, van y se meten a una protesta, van y hacen muchísimas cosas que es peor que lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo que morir adorando a Cristo, pues me muero adorando a Cristo. Porque la Biblia dice que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Déselo fuerte ese aplauso de nuevo, déselo. Oh, gloria a Dios. Pero el hombre natural no entiende estas cosas. ¿Por qué? Porque para él son locuras, no la puede entender hasta que llega la revelación de Dios a su vida. El poder de la fe entonces tiene tres manifestaciones. Se manifiesta en tres formas. Primero, la fe nos permite entender lo que Dios hace. Hay gente, como decía ahorita, que dicen, pero Dios puede llevarse esta pandemia. Claro, el que piensa así es porque no entiende lo que dice la Escritura, porque el sol sale para buenos y malos. La diferencia es la respuesta que tú le das a eso. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no corremos como corre el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y por el Espíritu de Dios que lo hemos recibido por fe, entonces entendemos lo que somos en Él, entendemos lo que Dios nos ha dado, entendemos lo que Él nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Él nos ha concedido? Él nos ha concedido cuando Él dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las vicisitudes que pasa el mundo, de la crisis que pasa el mundo, Dios me promete de que yo soy más que vencedor. ¿Y cómo yo sé eso? Por la fe. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha concedido. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo que está en mí. Oh, gloria a su nombre. Pero el que no conoce a Dios no puede entender ninguna de estas cosas. Oh, gloria a Dios. La fe nos permite ver lo que otros no pueden ver. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:7, por la fe andamos, no por vista. ¿Qué pasa cuando una gente anda por vista? Que solamente puede ver una dimensión, la dimensión natural, lo que tus ojos físicos pueden ver, la crisis, la situación. El que no hay esto, el que no hay de otro, el que no hay aquello, que la gente se está muriendo, que la gente se está enfermando, que se va a caer. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú puedes ver en lo físico. Pero dice el apóstol Pablo, el que es cristiano, el que tiene fe, tiene una visión doble. Ve en lo natural, pero también ve aquello que no se ve. Y las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven, porque las que se ven son temporales. Pero las que no se ven, dice Pablo, son eternas. Y nosotros nos movemos hacia un plano de la eternidad. Yo no sé quién me está entendiendo. Entonces, todo lo que el mundo pasa, muchas veces nosotros lo vemos grande, hermano. Pero para Dios eso no es nada. Porque Él habita la eternidad. Nosotros somos temporales. Pero Dios es eterno, infinito. Como resultado, la fe nos permite hacer lo que otros no pueden hacer. El que se mueve en la fe puede ver y llegar más lejos. Mire lo que dice Hebreos 11, versos 32 al 34. Dice el apóstol, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Oiga, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gente sencilla. Nosotros muchas veces creemos que los hombres de la Biblia eran extraterrestres, eran diferentes a como somos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que esta gente eran seres humanos como nosotros, con debilidades, con situaciones en su vida, que pasaban crisis, que muchas veces hasta dudaban, que se llenaban de temor, que tenían muchísimas situaciones. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Es que ellos le creían a Dios. Porque Dios, lo que sorprende a Dios, no es lo que tú hagas, es la fe que tú tengas. Por eso cuando alguien le hablaba a Jesús, Jesús le decía, por ejemplo, oh, grande es tu fe. Porque él lo que mira es la fe de la persona. Entonces esta gente, si usted lee en la Biblia la historia de ellos, muchos tuvieron debilidades. Por ejemplo, ahí se menciona a Sansón, que muchos, no vamos a decir que Sansón era un santo en la Biblia. Sansón tenía muchísimas debilidades, pero se menciona ahí como un héroe de la fe. ¿Y por qué? Porque Dios no estaba mirando el carácter ni el comportamiento de Sansón. Dios estaba mirando que Sansón le creyó a Dios. Y aún al final de sus días, él murió creyéndole a Dios. Ahí se menciona a David, que también tuvo sus debilidades. Una cosa buena de la Biblia es que la Biblia menciona lo bueno y lo malo de la gente. La Biblia no oculta las cosas malas que ellos hicieron. Ahora, ¿por qué Dios lo aceptó a ellos? ¿Por qué Dios aceptó a Sansón? ¿Sabe por qué lo aceptó? Por la fe. Porque el reino de Dios lo conquistan y viven en él los que le creen a Dios. Entonces nosotros, los que le creemos a Dios, sabemos que Dios es el autor de todo lo que existe. Que sin Dios nosotros nada somos. Que dependemos de Él. Por eso dice el capítulo 3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿cómo usted puede crear materia de una materia que no existe? ¿Cómo puede hacer eso? Crear algo de la nada. Usted y yo no podemos hacerlo porque somos simples humanos. Pero dice la Biblia, Él habló y existió. Él dio la palabra y las cosas vinieron a existir. Porque cuando Dios habla, con su poder Él crea. Entonces cuando Él crea el universo, Él solamente tuvo que soltar una palabra y el universo se puso en marcha. Por eso, por la fe, nosotros entendemos que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Y la ciencia ya ha probado esto, porque si usted divide esa silla en los pedacitos más pequeños, ¿sabe lo que usted va a encontrar? Átomo, energía en cada una de ellas. Y Dios es el que crea todas las cosas. Entonces el universo fue constituido, dice el apóstol, por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe no está fundamentada solamente en un pensamiento intelectual, sino que viene de una revelación que Dios mismo nos ha dado. Hay gente que cree, y esto se ve mucho en lo secular, que hay una contradicción entre la ciencia y la fe, cuando realmente no hay ninguna contradicción entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque la ciencia trata con la cosa física. Un científico te puede decir cómo está hecho el ser humano,
cuál sistema tiene, cómo funcionan los pulmones, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los riñones, cómo funciona el hígado, cómo funciona la sangre en las venas. Te puede detallar todo eso. Ahora, el científico no te puede decir cómo tú tienes que vivir. No te lo puede decir. Oh, gloria a su nombre. No te puede decir cuáles decisiones tú tienes que tomar en tu vida. No te puede decir qué tú tienes que hacer para salvarte. No te puede decir qué tú tienes que hacer para conectarte con Dios. Eso lo hace la fe. Oh, gloria, denle un aplauso si usted me entendió. Oh, gloria a su nombre. Entonces, entre la ciencia y la fe no hay contradicción, porque son dos cosas diferentes. La fe trata con el mundo sobrenatural, con la eternidad, con lo de Dios. La ciencia trata con lo físico. Oh, gloria a su nombre. Entonces, yo recuerdo que yo tenía un profesor hace muchos años, que él era profesor de ciencia. Y en la semana él nos explicaba a nosotros toda la ciencia. Pero el domingo íbamos a la iglesia y el hombre predicaba tremendo mensaje. Y yo un día fui a la oficina y le digo: profesor, yo estoy confundido porque usted nos enseña a nosotros en la clase que el universo, que esto, que aquello, pero entonces en la iglesia usted habla de Jesucristo y el poder de Dios. Entonces él me dice: mira, es que son dos cosas diferentes. El conocimiento científico viene por la experimentación y los métodos científicos y el conocimiento humano que tú vas acumulando por estudiar otros científicos que han vivido. Pero el conocimiento de Dios viene por revelación. Oh, gloria a su nombre. Dios te lo revela. Eso viene del cielo. El conocimiento de la tierra viene de abajo, pero el conocimiento de Dios viene de arriba. Por eso, a menos que Dios no te lo revele, oh, gloria, denle un aplauso al Señor. A menos que Dios no te lo revele, tú no vas a entender esto. Porque esto viene por revelación. Y el conocimiento científico viene por el estudio. Gloria a su nombre. Por eso es que la fe va a permanecer. Hay gente que estaban diciendo: no, porque ahora con esta pandemia, como los templos están cerrados y la gente no va a poder ir a la iglesia, va a haber muchos cristianos que no van a ser cristianos. ¿Y usted cree que el evangelio depende de que usted y yo seamos cristianos? Oh, gloria a su nombre. ¿Usted cree que para Jesucristo hacer su obra, completar lo que Él ya ha comenzado, no necesita a nosotros, hermano? No. El evangelio es eterno. Pueden venir 1550 virus peores que este, y el evangelio de Cristo va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento no son los humanos, el fundamento es de Dios. Oh, gloria a su nombre. Y mientras existe un ser humano en la tierra, alguien va a levantar su mano. Oh, gloria a su nombre. Y va a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él trasciende los tiempos y las edades, como decía Daniel. Finalmente quiero concluir diciendo: un día iba caminando por una finca un predicador que se llamaba Juan Wesley o John Wesley, pero junto al predicador venía otro hombre, y este hombre estaba muy preocupado porque tenía situación, el negocio le había quebrado, su esposa se le había enfermado, su niño se le había enfermado. El hombre estaba lleno de dudas y de tribulaciones por la situación que estaba pasando. Y Juan Wesley, el predicador, le pregunta, dice: ¿qué te pasa, mi hijo? Dice: que tengo muchos problemas, no sé qué hacer. Y el predicador levantó la mirada. Y cuando levanta la mirada, hay una vaca que está en un corral, en una finca. Y lo que había entre la vaca y ellos era una pared que lo dividía. Pero la vaca estaba mirando por encima de la pared. Entonces le dice al hombre que estaba atribulado, le dice: ¿tú sabes por qué esa vaca nos está mirando a nosotros por encima de la defensa? Le dice el hombre: no sé. Le dice: porque no puede mirar a través de ella, tiene que mirar por encima. Así es aquel que tiene fe y cree en Dios, mira por encima de los problemas, se eleva hacia arriba, porque sabe que es más que victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Y nosotros seguimos creyéndole a Él.